Hola, bienvenidos a Propiedades Coligativas. En este video se va a explicar aumento del punto de ebullición y descenso crioscópico. Nos pregunta este problema: ¿cuál es el punto de congelación y de ebullición de una solución de 15,4 gramos de urea en 66,7 mililitros de agua? Nos dan los datos del agua, que es el solvente, la constante bulloscópica, la temperatura de ebullición del solvente puro, constante crioscópica, temperatura de congelación del solvente puro, y nos dice que debemos considerar que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Los datos que nos proporciona los anotamos. El soluto son 15,4 gramos de urea. El volumen de solvente 66,7 mililitros. Y la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro. Debemos recordar que la variación de temperatura es igual a la constante bulloscópica por la molalidad. Entonces, variación de temperatura, constante bulloscópica y molalidad. Nosotros sabemos, y el problema nos dice, que tenemos 15,4 gramos de urea cada 66,7 mililitros de agua. Este valor nosotros lo tenemos que expresar en molalidad, es decir, en moles de urea por kilogramo de solvente. Para poder realizar esto, nosotros debemos recordar que para pasar la masa y expresarla en moles necesitamos conocer el dato de masa molar. Y para poder expresar el volumen de solvente en masa de solvente necesitamos tener la densidad del solvente. Todo esto lo podemos expresar en un cálculo de la siguiente manera. Decimos que primero, antes que nada, debemos calcular la masa molar. Recordemos que la masa molar es la suma de las masas atómicas. En este caso, la masa molar de la urea es de 60,07 gramos. Recordando que la molalidad va a ser igual a... Tenemos aquí 15,4 gramos de urea cada 66,7 mililitros de agua, que es el dato que nos proporciona el problema. Debemos expresar esa masa en moles. Por eso es que aquí utilizamos el dato de masa molar del soluto, que es la urea. Luego, nosotros debemos expresar esos mililitros o el volumen de solvente en masa de solvente. Para ello utilizamos aquí la densidad del solvente. Pero recordemos que es por kilogramo y en este caso está por gramos. Por eso que aquí utilizamos el factor de conversión de 1000 gramos, equivale a 1 kilogramo. Si simplificamos aquí las unidades de gramos de soluto, mililitros del solvente y gramos, nos queda expresado el valor en moles de soluto por kilogramo de solvente, que en este caso la molalidad es de 3,84. Entonces ya tenemos, para poder despejar, tenemos la ecuación, que es esta: la variación de temperatura es la constante bulloscópica por la molalidad. Sabemos también que la variación de temperatura es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Si estos términos son idénticos, del lado izquierdo, los términos de la derecha también. Es por eso que escribimos que la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro es igual a la constante bulloscópica por la molalidad. Reemplazamos por los valores, entonces la temperatura de ebullición de la solución menos 100 grados, que es la temperatura de ebullición del solvente puro, igual a la constante bulloscópica, que es dato, y la molalidad, que fue el valor que calculamos. Realizamos el despeje matemático y obtenemos que la temperatura de ebullición de la solución es igual a 101,97 grados. Como podemos ver, se observa que la temperatura de ebullición de la solución se incrementó. Por eso es que la propiedad coligativa es el aumento del punto de ebullición. Y de esta manera damos respuesta a cuál es la temperatura de ebullición de la solución. El otro inciso nos pregunta cuál es la temperatura de congelación. Entonces nosotros debemos recordar que la variación de temperatura va a ser igual a la constante crioscópica por la molalidad. Entonces delta T, variación de temperatura. Kc, constante crioscópica, y M es la concentración molar. También debemos recordar que esa variación de temperatura va a ser igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. Nuevamente, si los términos de la izquierda son iguales aquí, los términos de la derecha lo son. Por eso es que planteamos que la temperatura de congelación del solvente puro
menos la temperatura de congelación de la solución va a ser igual a la constante crioscópica por la molaridad. Es así que nosotros conocemos que la temperatura de congelación del solvente puro es de 0 grados. Nuestra incógnita es la temperatura de congelación de la solución. Conocemos la constante crioscópica, 1,86 grados Celsius molar, y la concentración molar que calculamos anteriormente. Despejando y realizando el cálculo, obtenemos que la temperatura de congelación es de menos 0,714 grados Celsius. Como podemos ver, la temperatura de congelación de la solución es inferior a la temperatura de congelación del solvente puro. Por eso la propiedad coligativa es el descenso crioscópico. De esta manera, damos respuesta al ejercicio cuál es la temperatura de congelación de la solución, que en este caso es menos 7,14 grados Celsius. Espero que les haya sido útil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.